Quisiera darles la bienvenida a quienes hoy día nos acompañan y antes de comenzar, si no afecta su conectividad, les invitamos a prender las cámaras para conocernos un poco más. Y también quisiera solicitarles a quienes no lo hayan hecho todavía que puedan renombrar su usuario de Zoom escribiendo nombre, apellido y país o institución. Les recuerdo también que tenemos un email, un correo electrónico como canal de ayuda por cualquier inconveniente técnico o consulta. Dejamos esa dirección de correo en el recuadro del chat. Antes de iniciar con el desarrollo del panel, quería comentarles que pensamos en un webinar con una dinámica que permite en todo momento recuperar las voces de quienes hoy día nos están acompañando en este evento. En este sentido, el diálogo que mantendremos con los especialistas y las especialistas a través de algunas preguntas será enriquecido por sus intervenciones, sus respuestas, ejemplos, iniciativas a través del chat. Y esto posteriormente será recopilado y compartido por el equipo que nos viene acompañando el día de hoy. Nuestra intención, como siempre, es aprender de todos y todas entre todos nosotros. Así que invitamos a quienes nos acompañan a participar activamente. Sepan también que sobre el final del panel abriremos un espacio de preguntas más puntuales de ustedes hacia los especialistas que hoy día nos acompañan. Pues bien, quisiera presentarles entonces a los colegas que hoy día están en este espacio acompañándonos en estas reflexiones y haré una breve descripción de la trayectoria profesional para no demorar el tiempo y dejamos a disposición el link completo de los perfiles de quienes nos acompañan en el chat para más información. En primer lugar, nos acompaña Paula Klenner. Paula es psicóloga y cuenta con un máster en Sociología y Cambio Global por la Universidad de Edimburgo. Actualmente se desempeña como coordinadora asociada en la sección Educación 2030 y Movilidad Humana Oreal Cunesco. También nos acompaña Yair Torres. Yair posee un doctorado en Gestión de Riesgos y Emergencias. Desde hace más de 11 años se desempeña como consultor internacional en reducción de riesgos de desastres y resiliencia para la UNESCO. También trabaja como asesor de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, UNDRR, desde comienzos del 2020. También nos acompaña Susana Urbano. Susana es arquitecta y magíster en gestión ambiental, cuenta con especializaciones en derechos humanos, desarrollo sustentable y políticas públicas de prevención de desastres y derecho internacional de refugiados. Actualmente, Susana es asesora senior de educación en emergencias para América Latina en Save the Children. Tenemos entonces un espacio de 45 minutos para nuestro panel de especialistas. Y en este panel quisiera comentarles que tendremos 3 bloques. Cada bloque tendrá una duración de 15 minutos y damos pie entonces al primer bloque. Nuestro primer tema serán los desafíos en el planeamiento con sensibilidad a las crisis. Mientras comenzamos con las preguntas a los panelistas, quisiera proponerles a nuestra audiencia pensar en la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos en mi país al realizar planeamiento educativo en situaciones de crisis? Les invitamos a compartir sus comentarios al respecto en el chat que tenemos al lado de la pantalla y luego estaremos compartiendo estas reflexiones. Les repito la pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos en mi país al realizar el planeamiento educativo en situaciones de crisis? Luego de esto, empezamos ahora sí con las preguntas a los panelistas. Una pregunta muy similar, por cierto. Tendremos entonces 5 minutos para cada uno de nuestros panelistas y empezaremos en el siguiente orden. Primero Paula, luego Susana y luego Yair. Entonces la primera pregunta para nuestros panelistas sería: ¿cuáles son los principales desafíos de la región en materia de planeamiento educativo? ¿Y qué características de los sistemas educativos deberían ser abordadas para hacer frente a crisis que pueden combinarse generando efectos múltiples en los sistemas educativos?
Todos sabemos que las crisis son multicausales y a la vez estas tienen una serie de efectos diversos de toda índole. Damos pase entonces, en primer lugar, a nuestra colega Paula Klenner, de la Oficina Orial, para que pueda compartir algunas ideas al respecto. Adelante, Paula. Gracias, Henry. Estaba aprovechando de leer las respuestas de las y los colegas en el chat, a ver si no me equivocaba tanto con la respuesta. Quería confirmar que tenía alguna relación con lo que las colegas y los colegas estaban poniendo. Pero ya con la lectura creo que voy a ir bien encaminada. No, quería comentar que probablemente el principal desafío tiene que ver precisamente con la planificación. Y tú lo mencionaste en la pregunta, ¿no? Hoy en día los ministerios de educación se encuentran haciendo esfuerzos muy importantes para poder responder a una emergencia sin precedentes, porque precisamente se ha ido combinando con otras situaciones de crisis en la región, ¿no? Y estas soluciones han tenido que ver con modalidades de aprendizaje a distancia, mecanismos de apoyo al personal educativo, soluciones para disminuir las brechas de acceso. Ahí leí algunas colegas que ponían brechas de acceso a tecnologías. Sin embargo, todavía existen importantes desafíos para garantizar que esas respuestas sean equitativas e inclusivas y que tengan en cuenta en su diseño a los grupos más vulnerables históricamente marginados. Entonces, cuando decimos el principal desafío, y eso es una pregunta muy difícil porque significa consolidar esta serie de desafíos en una frase que suena relativamente convincente, pero si me preguntan a mí, requiere un cambio de paradigma, ¿no? De pensar los sistemas educativos menos pensando en la respuesta de emergencia y mucho más a sistemas resilientes, flexibles, con enfoque en la preparación, y no solamente, por supuesto, en la respuesta. Y esto, ese cambio de paradigma, creo que lo mencionan algunos colegas ahí cuando hablan de planeamiento estratégico y algunos otros elementos. Pero ese espíritu de transformación también está, y no quiero decir que es nuevo, en la Agenda 2030. Entonces, ese espíritu inicial de transformación social de los sistemas educativos ya se encontraba mencionado en la Agenda de Educación. Los docentes y las docentes han sido muy directos en decir que esa es una de las prioridades y que no se trata ya solamente de una respuesta, sino se trata del sistema en su conjunto. Ahí me quedo yo para no monopolizar el micrófono. Gracias, Henry. Muchísimas gracias, Paula. Vamos entonces con Susana Urbano. Adelante, Susana. ¿Cuáles son los principales desafíos de la región en materia de planeamiento educativo y qué características de los sistemas educativos deberían ser abordados para hacer frente a esta crisis? Fíjate, yo coincido totalmente con lo que ha mencionado Paula y con las respuestas que están dando nuestros colegas y nuestras colegas en el chat. Justamente es ese cambio de paradigma lo que tenemos que ver, es cómo estamos haciendo la planificación educativa y quizás desde la perspectiva de la cultura a la respuesta en la contingencia y no desde la planificación en cuanto a lo que es crear la resiliencia, ¿no? En esa perspectiva podríamos estar hablando inclusive desde la perspectiva y cuáles son esos aspectos que debemos atender. No solamente el tema, porque normalmente cuando hablamos de la contingencia hablamos de la infraestructura, de la capacidad, de las formas de matrícula, y entonces tenemos que estar empezando a pensar, por ejemplo, y es que es el foco de esta conversación en los flujos migratorios, ¿no? Y ese cambio de paradigma tiene que justamente empezar a cómo estamos mencionando las cosas. ¿Estamos hablando de las crisis o estamos hablando de los fenómenos? Y conceptualmente es una reflexión que tenemos que hacer. Es decir, nuestra planificación tiene que ser en base a atender fenómenos para que no se conviertan en crisis. Y no planificar para responder a crisis, es decir, para disminuir el impacto de estos fenómenos. En este caso, y como estamos focalizando, es el fenómeno del flujo migratorio y no llamarlo de una vez la crisis migratoria, porque es el impacto lo que está generando la crisis, ¿no? Entonces, de los elementos que tenemos que atender definitivamente es de los desafíos que tenemos, no solamente ver el tema del acceso, por ejemplo, sino de lo que tiene que ver con las trayectorias y de pensar del sistema educativo en el nexus al desarrollo y como lo interpone también la Agenda 2030, es la continuidad educativa a lo largo de la vida, ¿no? Y cómo nosotros estamos viendo desde el sistema educativo la resiliencia. Y eso era una discusión incluso que tuvimos nosotros en las preparaciones preliminares, y es ¿qué entendemos por resiliencia? Es simplemente
comprender y planificar para responder o para absorber y poder ir trasladando la realidad del contexto en cada una de esas contingencias. Y yo para esto y profundizar, quizás yo puedo dejar la palabra a nuestro colega Jair Torres, que yo estoy segurísima que va a complementar de una mejor manera lo que hemos venido alineando Paula y yo en la respuesta. Adelante, Jair. Gracias, Susana. Gracias, Henry. No, pues verdaderamente complementar un poco lo que ha venido hablando Susana. Pienso que aparte de los desafíos que muy bien ha mencionado Paula y Susana, y sobre todo cuando hablamos de este aspecto de la movilidad, es que uno de los grandes desafíos en general que tienen todos los sectores, pero en especial el sector de educación, es tratar de entender que la naturaleza sistémica del riesgo, que de alguna u otra manera todas las lo que podemos llamar crisis o todo ese tipo de fenómenos que están de alguna u otra manera afectando el sistema educativo, pues están concadenados, tienen de alguna u otra manera unos efectos cascada entre ellos y pueden afectar de alguna u otra manera lo que esperamos en el sector educativo, lograr una educación de calidad accesible e inclusive para todo el mundo. El COVID, la crisis migratoria, los fenómenos naturales como los vemos en el Caribe, como los vemos visto en Centroamérica, con el impacto de los huracanes, han demostrado que los sistemas educativos cuando están planeando tienen que pensar mucho más allá del planeamiento normal. Tienen que pensar en esos puntos ciegos que normalmente no vemos cuando estamos haciendo una planeación normal y basada solamente en el contexto. Hoy en día, para tratar de evitar que hayan estas fallas sistémicas de las cuales tanto hablamos hoy en día y que se hizo muy evidente con el COVID, tenemos que entender cuáles pueden llegar a ser esos puntos de inflexión, cuáles pueden llegar a ser esos factores de estrés que pueden hacer que el sistema educativo falle y entender mejor el contexto para así planear y entender esos puntos ciegos que no vemos. Otro de los puntos acá que me parecen un desafío súper importante para tener en cuenta en la planeación es tratar de lograr un poco de coherencia entre las diferentes agendas que el sector educativo está tratando de contribuir. La agenda de adaptación, en la cual vamos a ver muchos impactos en la movilidad debido a los efectos del cambio climático, migraciones internas, migraciones entre países. El otro, el tema de el desarrollo sostenible, que habla de disminuir las vulnerabilidades, disminuir la pobreza, aumentar la calidad y cómo podemos generar mejores empleos, pero también oportunidades de creación de empresas, etcétera, etcétera. Cómo podemos generar ciudadanos para este tipo de mundo que queremos que sea de alguna manera sostenible. Y el otro, pues la reducción de riesgos, de todo tipo de riesgos, no solamente de riesgos como los entendemos nosotros de las amenazas naturales, sino también desde ese tipo de riesgos que vienen desde el contexto mismo social. Entonces, lograr coherencia entre un proceso de adaptación, un proceso de desarrollo y un proceso de reducción de riesgos es donde tenemos el gran desafío para lograr la resiliencia de los sistemas educativos. Dejo por ahí para seguir con la discusión y dejar un poquito más para las siguientes fases y bloques. Gracias, Henry. Excelente, muchísimas gracias, Jair, Susana, Paula. Me parece que estas respuestas se van complementando y me parece que hay grandes mensajes en esta participación. Me parece que hay un llamado a pensar de manera sistémica, no solamente pensando en la complejidad de las causas de los diversos fenómenos, pensar en esta complejidad desde los instrumentos de planeamiento, y también pensar en las consecuencias de estos fenómenos, que a su vez escapan y van más allá de un pensamiento sectorial, meramente desde la educación. Y eso me parece que es un punto clave en las apreciaciones. Lo otro que me parece muy importante es la Agenda 2030 y cómo podemos pasar de la respuesta, la reacción, a una mirada estratégica, siempre con el norte de la agenda educativa y los compromisos internacionales, ¿no? Que ninguna niña y que ningún niño se quede atrás. Que todos puedan acceder a una educación de calidad en la región y que los fenómenos pueden preverse
que hay mecanismos para poder generar todo un sistema de resiliencia en nuestros sistemas educativos. Y me parece que la otra palabra clave que ha salido de esta primera ronda es la palabra resiliencia. Y si pensamos en los sistemas educativos en clave de resiliencia, me parece que podemos tener parte de la respuesta a este gran desafío que es cómo planificar frente a estos fenómenos. Ahora, tenemos ya varias preguntas de nuestra audiencia. Tenemos una audiencia bastante participativa, así que voy advirtiéndoles, Yair, Susana, Paula, que no estamos solos en este diálogo. Tenemos a 159 participantes que nos están acompañando y ayudándonos a pensar conjuntamente en clave de respuestas y en clave de resiliencia. Algunos de los comentarios quisiera compartirlos. Aide Roballo de Colombia nos comenta que el principal desafío es planear ante la inmensa inequidad existente. Paola Maza, Santiago del Estero, Argentina, nos dice que la planificación en relación a la revinculación en las trayectorias educativas es uno de los principales desafíos. Carlos Fuentes de México nos dice que la gran brecha digital que existe y la falta de capacitación a los docentes para crear ambientes de aprendizaje es su desafío. Ana Martiarena nos comenta que es poner foco en las principales problemáticas y no diversificar tantas acciones distintas. Cindy Maciela Magaña de México nos dice que la planificación en realidad es de contingencia, un poco lo que conversábamos de pasar de la respuesta a sistemas resilientes. José Cortés nos dice desarrollar procesos de aprendizaje desde el contexto de los estudiantes, desde su idioma materno y con modalidades viables, algo que de repente no hemos conversado en esta primera ronda, pero es todo el tema de interculturalidad. ¿Cómo podemos pensar la resiliencia frente a los fenómenos desde la interculturalidad? Pensando, por ejemplo, en los fenómenos migratorios. Me parece que el tema de la interculturalidad en los sistemas educativos como un factor de resiliencia es un elemento clave que tendríamos que tomar en cuenta. Desde México, Ana Vigil y la implementación de la planeación y evaluación de los resultados de la planeación, planeación que valore positivamente la diversidad, justo lo que estamos conversando, poner el foco en las principales problemáticas y no diversificar en acciones distintas, es decir, pensar estratégicamente. Y planeación que valore positivamente la diversidad. Bueno, estamos viendo efectivamente que el tema de diversidad e interculturalidad está saliendo mucho en las participaciones. Acordar qué se entiende por planificación. Alguna de las preguntas formuladas me hace pensar que no hay claridad conceptual. Muy interesante. Y creo que nosotros podemos ayudar a poderles reflexionar en qué significa planificación en estas situaciones, y mi colega Mariana Cruzellas más adelante va a poder compartir algunos insights sobre eso. Acceso a servicios básicos del grupo más vulnerable y cómo eso se pueden complementar de forma colaborativa con otros sectores. Brecha digital, hay menos diversificación, es un desafío. Tener en cuenta el contexto de los estudiantes, implementar los resultados y el trabajo colaborativo. Tenemos mucha tela por cortar, queridos amigos, así es que vamos con estas respuestas y estas preguntas y estos comentarios que nos llevamos al siguiente bloque. Pasamos entonces al bloque 2. Y aquí vamos a conversar sobre el enfoque sistémico y fenómenos migratorios. A todo esto, nosotros quisiéramos recordar a nuestra audiencia que este webinar es posible gracias a los esfuerzos de la red de especialistas del UNESCO. Y dentro del marco de esa red venimos desarrollando un proyecto en colaboración con nuestros colegas de la Oficina de París sobre planeamiento en contextos de crisis y fenómenos migratorios. Y en ese sentido quisiera
que nuestros invitados puedan compartir con nosotros algunas reflexiones. Nuevamente vamos a tener 5 minutos para cada invitado. Y en este segundo bloque hablaremos sobre enfoque sistémico y fenómenos migratorios. Y bueno, todos hemos estado acostumbrados a asistir a conferencias. En estas conferencias han habido probablemente los espacios más interesantes, que son los coffee breaks o las pausas café. Y a veces nos vamos por un café, nos vamos por un sanguchito, y ahí nos encontramos con colegas, nos encontramos con los ponentes, y es en esos momentos en donde nosotros a veces tenemos las conversaciones más interesantes en estos eventos. Entonces, yo quisiera imaginar que estamos en una pausa café, distendidos, y me encuentro en la cola con Susana, con Paula y con Yair. Y si yo fuese un funcionario en mi país, me preguntaría justo lo que acaba de mencionar Yair, este enfoque sistémico, ¿no? Si estoy tratando de planificar para una situación como un fenómeno de migración masiva en el 2017, y luego tengo lo mismo en el 2018, y luego vuelvo a tener lo mismo en el 2019, luego en el 2020 entramos con el COVID y sigue el tema migratorio, ¿qué me recomendarían, Susana, Paula y Yair? ¿Cómo pueden los sistemas educativos de los distintos países planificar para gestionar el riesgo, en el entendido que los movimientos migratorios son fenómenos y no constituyen en sí mismos crisis puntuales? Vamos entonces, en primer lugar, con Paula, para que pueda compartirnos sus reflexiones en esta cola mientras estamos en la pausa café. Adelante, Paula. No me está gustando esto de responder primero, colega. Pero voy a intentar, primero le diría a mi colega del Ministerio de Educación que me enseñe algunas cosas, porque estaría también preocupada de que me comentara su expertise a nivel nacional, ¿no? Dudo que yo me vaya a poner a darle alguna recomendación demasiado espectacular, me pondría también a escucharlo o a escucharla con mucha atención, ¿no? Tal vez lo que sí podría apoyar serían algunas miradas de otros países o de otras regiones, ¿no? Y sí hemos aprendido algunas cosas de otras regiones y de otros países. En ese sentido, como lo decía Yair y lo decía Susana también, dejar de pensar solamente en la emergencia requiere pensar también las conexiones que hay entre la respuesta de emergencia, las políticas de desarrollo de los países a mediano y largo plazo, los planes nacionales de desarrollo y también las políticas de construcción de paz. Y esto lo menciono porque probablemente la evidencia nos ha dicho que no hay acción más dignificadora, sostenible, que perdure en el tiempo, efectiva, que todos y todas en la escuela. Ese es el primer paso, ¿no? Todos y todas en la escuela. Sin embargo, cuando decimos garantizar el derecho a la educación, no nos referimos solamente a todos y todas en la escuela. Nos referimos a las dimensiones de inclusión educativa y relacional que suceden en ese contexto. Entonces, si lo trasladamos al fenómeno migratorio, y también haciendo eco de las preocupaciones sobre educación intercultural, integración en el contexto educativo, inclusión, etc., probablemente la primera advertencia es no solamente los niños y niñas y adolescentes migrantes y refugiados, es comunidades de acogida también, ¿no? Y el vínculo de esas políticas, que no van solamente y exclusivamente dirigidas a la población migrante y refugiada, sino también a la comunidad educativa en su conjunto, y con esto me refiero a padres y madres y cuidadores, a el sistema de protección social que opera conectado a la escuela, a las acciones de directivos, de los profesionales de apoyo de la educación, a todo ese sistema en su conjunto. La pregunta ahí es ya no solamente la ampliación de plazas y cupos en la escuela, sino es aquellas políticas que efectivamente logran garantizar el derecho a la educación en su interdependencia con otros derechos, ¿no? Decimos usualmente nosotros en este rubro que el derecho a la educación es un derecho multiplicador, sin duda es cierto, pero requiere de coordinaciones, como mencionaba Yair, con el resto de los sistemas. Y sobre el último punto que me quería concentrar, es que probablemente tú decías 2017, 2018, 2019, y luego 2020 es la crisis sanitaria, y seguimos avanzando. Probablemente la pregunta es, entonces, ¿qué elementos constitutivos de esa garantía del derecho a la educación deben estar considerados en el planeamiento?
Y acá me gustaría tal vez poner el acento en temas de hacinamiento, infraestructura de equipamiento, la dificultad del quehacer pedagógico en aulas cada vez más diversas, y acá me gustaría hacer el asterisco, si me lo permiten mis colegas, las aulas no son diversas solamente por estudiantes migrantes y refugiados, lo eran mucho antes, ¿no? Lo que pasa es que las capacidades del sistema de reconocer esa diversidad han ido cambiando con el tiempo. Las y los docentes cada vez están más críticos de sus acciones en el aula, cada vez identifican con mayor capacidad aquellas necesidades específicas probablemente para las que no fueron formados, pero que las que deben reaccionar porque hay una demanda del sistema. Elementos como marcos curriculares cada vez más rígidos cuando se necesita cada vez más flexibilidad, capacidades institucionales a nivel local, y acá con esto termino, los colegas acá mencionaban la capacidad de los gobiernos locales, absolutamente de acuerdo, y sumado a la capacidad de los gobiernos locales y al espacio comunitario de la escuela, también la participación de la población migrante, de las familias, de los actores educativos en la toma de esas decisiones. Probablemente hoy día las acciones más innovadoras, más revolucionarias, están operando a nivel de aula, porque son precisamente los actores educativos que nos identifican esas brechas. Por tanto, esa mirada sin duda es fundamental. Y con esto doy el paso a mis colegas que van a complementar mucho mejor lo que he dicho yo. Muchas gracias, Paula. Vamos entonces a cambiar el orden. Vamos entonces con Jair. Gracias. No, de verdad que para complementar un poco, tú hablabas de esta necesidad de ver un enfoque sistémico. Hablábamos en el primer segmento de entender de uno de los grandes desafíos es entender la naturaleza sistémica del riesgo. Y ahora en el segundo bloque tratamos de ver, bueno, ¿y ahora cómo planeamos frente a esto? Pues para enfrentar el riesgo sistémico hay que tener un enfoque sistémico de la planeación. Y eso quiere decir salirnos un poco del contexto de los ministerios de educación, entender que los ministerios de educación no trabajan en aislamiento, sino son parte de un conjunto, de un sistema que incluye otros sectores donde también se necesita trabajar conjuntamente. Se necesita trabajar conjuntamente con los ministerios de obras públicas para asegurar que tenemos muy buenas aulas, muy buen acceso a agua, a saneamiento. Necesitamos trabajar conjuntamente con el Ministerio de Protección Social, necesitamos trabajar conjuntamente en el tema de movilidad con los ministerios de Relaciones Exteriores, las cancillerías. Necesitamos trabajar con otros sistemas y con otros sectores para verdaderamente lograr darle acceso y calidad a la educación a todos los niños que están en nuestros territorios. Entonces, uno de los grandes temas es entender que, los ministerios de educación no trabajan solos, sino hacen parte no son solos en un sistema, ellos trabajan con otros entes. Entonces, la planificación tiene que ir en ese sentido también. ¿Dónde puedo encontrar yo esas asociaciones? ¿Dónde yo puedo incidir también de alguna u otra manera en algunos planes sectoriales que son fuera de mi sector? Sin alejarme, pero alejándome un poco. Con lo del COVID nos dimos cuenta que era necesario trabajar con otros sectores en aspectos en los cuales no habíamos trabajado previamente. Cuando dijimos, bueno, vamos a cerrar las escuelas, dijeron, listo, entonces ahora la educación virtual. Y después nos dimos cuenta que habían muchos niños que no podían acceder a la educación virtual porque no tenían acceso al Internet. Y ahí los ministerios decían, bueno, sí, pero ese no es mi mandato, es el mandato del Ministerio de Telecomunicaciones. Entonces, vemos un ejemplo claro de cómo desde la misma planeación, de entender esos puntos ciegos, ya podríamos haber trabajado e incidido en las políticas y planes de otros sectores. Entonces, en este sentido, lo que quiero decir es que la intersectorialidad es súper importante para enfrentar ese riesgo sistémico. El riesgo sistémico que hace parte de los fenómenos naturales, pero que hace también parte de esta movilidad que estamos tratando de ver. Y para eso hay que entender cuáles son los mandatos que cada uno de los sectores tienen, cuáles son las capacidades de implementación de esos mismos sectores, cuáles son los presupuestos que esos sectores tienen en orden de lograr eficiencia a nivel gubernamental para atender este tipo de crisis o este tipo de fenómenos. Y el cuarto es cómo monitoreamos esos planes, tanto los nuestros como los de ellos, para saber cómo podemos ayudarles o ellos pueden ayudarnos a nosotros a aprender de ellos y corregir. Y de esta manera es que podemos posicionar no solamente dentro de nuestro propio ministerio, sino entre los mismos gobiernos y desde el Estado y las comunidades, el tema de tener que tener una planeación que puede enfrentar esta crisis, que puede lograr la resiliencia en todos los sectores. Ahorita leyendo algunos de los comentarios, por ejemplo, David Ramírez mencionaba la necesidad de trabajar en una buena infraestructura. Había otros colegas que mencionaban los temas de inequidad.
Y estos temas de inequidad son temas fundamentales porque son impulsores del riesgo, generan mucho más vulnerabilidad. Entonces, es por esto que hay que trabajar con sectores como el de protección social, de protección a la infancia, que son hermanos a los de ministerios de educación. Mi mensaje para terminar acá es un poco para trabajar y enfrentar ese riesgo y entender que los ministerios no están solos, hacen parte de todo un conjunto y esta eficiencia de trabajar conjuntamente es lo que nos puede lograr que los sistemas sean más resilientes. Yo estoy seguro que Susana tendrá mucho más para complementar ahí. Muchas gracias, Jair. Adelante, Susana, te escuchamos. Bueno, entonces yo llego y me meto en la conversación que estamos sosteniendo en ese café. Y entonces les empiezo a decir, y efectivamente, y como lo han compartido nuestros colegas en el chat, ¿no? Hay un tema ahí de transdisciplinariedad importante que tenemos que abordar. Y Paula dijo una cosa también muy importante, al igual que Jair. Hay una cosa que cuando estamos planificando justamente, y yo le pregunto entonces a ese funcionario o a esa funcionaria que está compartiendo conmigo, ¿cómo están ellos justamente identificando los distintos escenarios para poder planificar sobre esa posible crisis del flujo migratorio que se les puede generar, o cómo ellos van a trabajar a lo largo de esos 3 años con ese flujo migratorio justamente para que no se convierta en una crisis? Entonces estamos hablando, y tiene que ver con el cambio de ese paradigma que estamos hablando desde el principio, es que no es planificamos para la crisis, es planificamos para atender a fenómenos emergentes, justamente para que no se conviertan en crisis. Entonces, si ya yo estoy viendo que en el año 1 tengo un flujo migratorio importante y que eso en el año 2 y en el año 3, porque en el mundo humanitario sabemos, por ejemplo, en el caso de la migración venezolana que se está produciendo al sur del continente, o en el caso de las caravanas en Centroamérica, que tienen otras condiciones de contexto, ¿sí? Entonces nosotros debemos en la planificación, ¿cómo te estás planteando tú, querido colega o querida colega, ese escenario? ¿Va a ser a largo plazo? ¿Cuál es la capacidad en infraestructura? ¿Cuál es la preparación docente? ¿Estamos hablando de un currículum de emergencia? ¿Estamos hablando de que a todos los vas a atender por igual? ¿De que tienes una población que en parte tiene una diversidad inmensa y que además dentro de la intersectorialidad viene con unas necesidades profundas? Porque acuérdense que todo por ejemplo, los flujos migratorios, ¿por qué se dan? A través de un proceso de una crisis política que les está degenerando. No solamente, no es el tema de la persecución, es el tema de la pobreza y de la falta de satisfacción de necesidades. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que atender todo el tema de protección social y cómo desde la planificación nosotros hacemos enlace con los distintos temas que abordamos. Porque justamente para poder, y lo dijimos desde el principio, y creo que los tres hemos sido, digamos, contundentes con esto, es que no solamente se trata de planificar cuántos cupos vamos a abrir y si hay una política pública para abrir mucho más cupos de manera reservada para una población migrante con distintas condiciones, sino cómo va a ser, cómo vamos a hacer o cómo contribuimos a que ese niño, esa niña permanezca en el sistema educativo, porque no es abrirle el cupo, es cómo si llega a la escuela, se está alimentando, la familia puede proveerle y la posibilidad del tiempo para el estudio porque no está sujeto al trabajo infantil, toda una cantidad de cosas efectivamente complejas, pero que tienen que ser parte de la construcción de ese escenario. Y ese escenario, digamos, se va en el corrigendum, digamos, o se va corrigiendo en la medida que vamos estableciendo siempre en la construcción de ese escenario. Debemos pensar en la peor situación, en una situación intermedia o en una situación fácil, siempre preparándonos, digamos, desde lo peor, pero además no es solamente establecido sobre la base de responder a la contingencia, sino sobre el nexus. Y ahora en el mundo humanitario estamos hablando de una cosa que se llama el triple nexus, ¿sí? Y que tiene que ver con la respuesta a la contingencia, cuáles son las medidas en el desarrollo y cuáles son esos que tienen que ver también con el desarrollo de un ambiente de paz. Bien lo mencionó al principio de su respuesta también mi querida Paula en ese sentido, ¿no? Y entonces, porque además, cuando nosotros estamos planificando, no es para la carpa, para abrir 3 cupos más, para ampliar la aula o para dar el servicio digital, presencial o no presencial, como sea, sino como desde la planificación estamos dando una solución duradera.
Y en eso, entonces, dejo aquí y cierro, porque estamos hablando de soluciones duraderas, no simplemente de atender, abrir el cupo, preparar para la respuesta, cómo integrar, sino cómo ese grupo familiar o ese contingente, en el caso de los movimientos migratorios, o cómo seguimos haciendo al sistema educativo más resiliente ante otro tipo de eventos. E inclusive, nuestros escenarios deben considerar, como ya lo hemos venido diciendo, que estamos sujetos a un contexto de múltiples amenazas y de múltiples fenómenos. Ejemplo, que lo estamos viviendo, entonces es el movimiento migratorio que de manera sindémica y no al revés, se conjuga con el COVID, ¿no? Y seguramente en nuestros países de América Latina, por ejemplo, se nos cruzó en Centroamérica con COVID, movimiento migratorio, huracán Eta y Iota, o como está pasando en las islas del Caribe, o como seguramente nos va a pasar en los próximos 3, 5 años, porque tenemos al sur del continente donde está haciendo mucho efecto esta situación migratoria de los venezolanos, tenemos volcanes, tenemos terremotos, tenemos deslaves, teníamos friadas, o sea, un contexto de múltiples amenazas que de manera sindémica van a estar actuando en esta contingencia. Entonces, poner énfasis en cuáles son los factores que estamos analizando, por supuesto complejos, en nuestros escenarios. Esa es mi recomendación justa para todo esto. Y ya con esto cierro porque creo que me extendí de los 5 minutos adelante. Over, Henry. Muchas gracias, Susana. Parece que ya se nos acabó el coffee break y ya nos están llamando de nuevo a la sesión. No, sin embargo, antes de volver a la sesión principal, quería comentarles un par de ideas que me parecen clave en lo que Yair, Paula y Susana han venido mencionando, que tiene que ver con cómo estamos pensando el planeamiento. Y ahí yo quisiera de repente comentar algunas de las complejidades que este proceso podría encerrar, y complejidades que van más allá de los elementos que se han descrito. Se ha hablado de un enfoque intersectorial, por ejemplo, ¿no? Es decir, que infraestructura va de la mano con salud y luego con educación. No es posible tener solamente un punto de entrada. Pero además de esto, hay una segunda capa de complejidad, que es una articulación no solo intersectorial, sino también una articulación territorial, una articulación intergubernamental. Esta intersectorialidad se aterriza en lo local. Y esto genera una dimensión adicional de complejidad, que me parece que es fundamental tenerla en cuenta. Y que va de la mano también con temas de participación, que va de la mano con temas de apropiación de los procesos y con el reconocimiento de la diversidad. Vamos ahora a compartir algunos de los comentarios que, por cierto, me parece que van en ese sentido. Nos comenta Felipe Reyes, los problemas complejos requieren abordajes complejos con una visión transdisciplinaria y no solo interdisciplinaria. En el planeamiento debería considerarse como insumo la opinión de las niñas y los niños. La mirada adultocéntrica que aún persiste nos aleja de lo que ellos piensan, sienten y opinan. Es muy interesante, porque en los procesos participativos una de las grandes preguntas es ¿quién planifica para quién y a nombre de quién? ¿No? Y me parece que en el caso que nos convoca, la inclusión de las diversas miradas de los sujetos de derecho resulta clave. Es requisito para la planificación estratégica que sea situacional. Esta condición no puede ni debe omitir la resiliencia. La planificación en los niveles federal, estatal, municipal y locales son vistos por diferentes enfoques y sin contexto, ni las necesidades de alumnos y alumnas y su entorno social, laboral, migratorio. Territorio, acceso, infraestructura, seguridad son problemáticas en la falta de planeación y la acción con daño que no permiten condiciones a los niños, niñas y adolescentes, docentes y padres para el acceso a la educación gratuita y de calidad. Un desafío es cómo gestionar eficientemente desde el Estado el acceso a los contenidos de aprendizaje y la capacitación docente para adaptarlos de tal forma que no se convierta en un sistema dependiente solo de Internet.
El principal reto educativo de América Latina para mí es el de deslegitimar la cultura de la violencia en pro de la construcción de una cultura ciudadana democrática, integrar el funcionamiento de los sistemas educativos de salud, de justicia y de protección a la infancia. Muy bien. Muchas gracias a quienes nos están acompañando qué bueno recibir todas estos comentarios que creo que nos ayudan a seguir construyendo este proceso de construir y pensar conjuntamente. Vamos ahora sí al bloque 3, a la última de las preguntas para quienes nos están acompañando en el panel. Y antes de ir a la última pregunta, nos gustaría nuevamente invitar a la audiencia a participar en el chat comentando en relación a ejemplos concretos en sus países sobre acciones transformadoras que hayan conocido en el contexto de su trabajo en educación y en temas de planeamiento, ¿no? Recuerden que nuestro equipo estará relevando sus mensajes para compartirlos luego, ¿no? ¿Qué acción concreta que se haya llevado a cabo en mi país quisiera compartir y que haya dado respuesta al fenómeno de la migración masiva en la última década? Quisiera invitar a nuestra audiencia a pensar en esta pregunta. ¿Qué acción concreta y que yo quisiera compartir se ha llevado a cabo en mi país para dar respuesta al fenómeno de la migración masiva en la última década? Invitamos ahora sí a Susana, a Yair y a Paula, en ese orden, a que puedan ayudarnos a responder esta pregunta, pensándolo en clave regional. ¿Qué acciones concretas se han llevado a cabo por parte de los ministerios de educación de la región para dar respuesta al fenómeno de la migración masiva de la última década? ¿Qué ejemplos podríamos comentar de respuesta intersectorial? Justo lo que veníamos conversando. ¿Y qué rol ha ocupado la cooperación internacional frente al fenómeno de la migración? Así es que invitamos a Susana a que pueda compartir algunas ideas al respecto. Adelante, Susana, te escuchamos. Muchas gracias, Henry, por la pregunta y la inquietud. A mí me gustaría ofrecer como un panorama general y felicitando a los sistemas educativos a nivel de la región, porque realmente, y entendiendo lo que realmente es la resiliencia, que es recibir el impacto, absorberlo y en la medida de lo posible con tus capacidades ir dando respuesta a la situación compleja que se te está presentando, ¿no? Y es que efectivamente, a pesar de todas las dificultades y la crisis y del impacto que ha generado el flujo migratorio en nuestros sistemas educativos, de alguna manera, inclusive, y como tú lo comentabas en tu disertación de conclusión de la respuesta anterior, ha sido muy difícil el aterrizaje en territorio quizás de las políticas públicas que se han ido transformando, ¿sí? No es fácil, y entender además que dada la característica del evento, del fenómeno del flujo migratorio, no podríamos decir es que existe, al igual que con el COVID, la respuesta perfecta. ¿Sí? Y en un proceso justamente de construcción de resiliencia, los sistemas educativos en toda la región, como el de Colombia, como el de Ecuador, como el de Perú, que han sido los mayores receptores, por ejemplo, de la población venezolana en la región suramericana, ¿no? Han ido ajustando sus políticas públicas y sus sistemas. Y cómo, por ejemplo, tomando medidas para asegurar la integración, preparar a su personal docente para esta integración y cómo, por ejemplo, están trabajando para poder ajustar todas sus metodologías, digamos, educativas, curriculares, funcionales, para absorber a esa población, ¿no? Claro, en el contexto de COVID, esas prácticas como que hubo un proceso de ralentización, o sea, se detuvo un poco porque ya no tenía solamente que atender a una población migrante, ¿sí? Sino también a todo un proceso donde tenemos a todas las escuelas cerradas. Y definitivamente todavía, aún bajo la crisis de COVID, porque todavía estamos con la segunda, tercera y ya quién sabe infinita ola, porque en algunos de nuestros países ha sido un continuum, ¿sí? Esta crisis.
Definitivamente hay excelentes ejemplos como por ejemplo el que ha producido Colombia, donde justamente han inclusive trazado una hoja de ruta con pasos específicos dentro de la diversidad de posibilidades que se puede hacer si el niño o niña trae documentos, si no los trae, cómo han generado el proceso de nivelación, evaluación, cómo por ejemplo tienen una excelente práctica para la valoración de los niños que tienen y niñas que tienen algún tipo de condición de discapacidad, desde las capacidades y de los distintos niveles educativos. Argentina, por ejemplo, también desde el tipo de política pública tiene un excelente sistema que, sin embargo, insisto, todavía son modelos que se están ahorita aterrizando en territorio, que a lo mejor desde la política pública aún suenan como muy bien planificados o que tienen elementos, digamos, sobre la contingencia muy bien pensados, pero que todavía ofrece ciertas complejidades en la capacidad propia ya del nivel local, que tú tocabas muy bien, ¿no? Y por último, abordar, para darle la palabra, creo que a Yair, ¿sí? A nivel desde la perspectiva de lo que ha sido el apoyo, digamos, internacional, ha habido, en el mundo humanitario, lamentablemente, ante este tipo de situaciones, normalmente es la costumbre, el sector menos financiado quizás es el sector educativo. Sin embargo, con todo esto, que la cooperación internacional ha hecho el máximo esfuerzo en apoyar a los sistemas educativos nacionales a través de distintos mecanismos de apoyo, de fortalecimiento de capacidades. Por ejemplo, voy a hablar, por ejemplo, del sistema de Naciones Unidas. Seguramente Paula va a profundizar, pero con el tema que tiene que ver con particularmente, yo represento, Yair también y Paula, al Grupo Regional de Educación para América Latina y el Caribe, donde nos hemos esforzado en establecer líneas específicas de trabajo que tienen que ver con la abogacía de la importancia del derecho a la educación para poder transmitir fortaleza a los sistemas educativos, fortalecer la capacidad de los sistemas educativos en términos generales, no solamente desde lo que son las sedes centrales, sino también a nivel de lo que son las prácticas docentes. Y hay elementos sustantivos también que se están haciendo de abogacía, por ejemplo, para trabajar con el convenio Andrés Bello y la tabla de equivalencia, etcétera, ¿no? Y también con la producción de evidencia, porque uno de los elementos que justamente nos hemos encontrado tras la atención y que es sustantivo y que es un factor determinante para la planeación educativa es la generación de evidencia y de datos contundentes para conocer de manera más pertinente, más efectiva la realidad para justamente poder tener un planeamiento. Entonces, hemos apuntado y abogado para fortalecer los mecanismos de manejo de información, de generar investigación y evidencia desde la cooperación internacional sobre la realidad, las necesidades y las acciones transformadoras que se están produciendo, ¿no? Y en eso basamos pues, el reconocimiento que mencioné al principio de los sistemas educativos. Y ya yo con esto entonces le dejo la palabra, transcurrido mi tiempo de respuesta, a Yair. Gracias, Susana. Adelante, Jair, te escuchamos. Gracias, Susana. Gracias, Henry. Bueno, hablando de ejemplos concretos de cosas en las cuales se haya progresado mucho, yo pienso que una de las cosas en las cuales la región en general, toda América Latina y el Caribe ha progresado mucho es en el reconocimiento de que esto hay que planearlo. Antes éramos muy reactivos, se sigue siendo un poco reactivos en ciertos contextos, en ciertos países, pero los ministerios de educación entendieron que hay que planear para estas contingencias que ocurren. Y esto ha hecho que se realicen cambios a nivel institucional, que se creen nuevas secciones dentro de los ministerios, donde hay puntos focales para la seguridad escolar que trabajan temas no solo de fenómenos naturales, sino también de fenómenos sociales, tal como estamos hablando de la movilidad. Uno de los ejemplos donde se ha ido un poquito más allá de manera regional, donde se ha trabajado colectivamente entre países, es el contexto del Caribe. El Caribe lanzó su propia iniciativa de seguridad, de escuelas seguras, la cual trabaja conjuntamente entre países y entre estos puntos focales de seguridad escolar para tratar de aprender cómo los otros países lo están haciendo. Y esto ocurrió gracias a algo que Susana lo hablaba, debido a la evidencia. Cada año
como lo hablaba Henry al principio también con lo de la crisis migratoria 2017, 2018, 2019, pues bueno, en el Caribe se dieron cuenta también que cada año llegaban los huracanes al mismo tiempo, la temporada de huracanes, y afectaba a uno o a otro país o a otro, y siempre había se hacía una política más de reacción que de preparación y de mitigación, protección y reducción del riesgo frente a este tipo de fenómenos. Debido a esto, desde el 2015 han venido trabajando esos países conjuntamente para aprender entre ellos mismos, asesorarse, ayudarse, tener un programa conjunto que les permita no solo afrontar estas crisis de origen natural, sino también otras que vienen de origen social o también que son producidas por el hombre. ¿Y esto qué ha permitido? Ha permitido que ya no se tengan que armar células de reacción inmediata cuando ocurre la crisis, sino que ya hay una planeación que se ejecuta y que se está homologando para temas que antes no se trataban en el Caribe, tal como la migración, tal como el contexto de los fenómenos migratorios, que también han afectado a las islas del Caribe, Trinidad y Tobago, San Vicente y las Granadinas, Guyana, también han recibido una serie de migrantes en el Caribe que son importantes y de migrantes que tienen que llegar a acceso a la escuela. Entonces, este aprendizaje de que hay que planear desde un comienzo, que hay que compartir experiencias con otros países, que hay que compartir el tema y socializarlo con las agencias nacionales de gestión de riesgo, con otros ministerios como el de protección social, pues se ha trasladado no solamente a las crisis que son de origen natural, como la de los huracanes, sino a otras que son más de contexto social. Pienso que esto es una lección a aprender y esta lección también ha brindado que hay un apoyo político a nivel político de los ministros mismos, de los gobiernos que permiten que estos temas se posicionen dentro de los mismos ministerios. Cosa que debemos reforzar, por ejemplo, en América Latina, en Centroamérica o en Sudamérica. Todavía hay ciertos apoyos políticos, pero no hay un compromiso político regional. No tenemos una iniciativa regional de seguridad escolar ni para Centroamérica, ni para Sudamérica, ni para la parte continental de nuestra región, cosa que sí existe en el Caribe. Entonces, este apoyo político de alguna u otra manera ha pedido lograr que haya una agenda mucho más a largo plazo, que haya unos mandatos más definidos, que hayan unos presupuestos para estos puntos focales de seguridad escolar, que hayan unas capacidades humanas de implementación de la política y que permiten estas interacciones con los otros sectores y un monitoreo de cómo se están implementando estos planes para verdaderamente lograr que el sector educativo sea más resiliente. Entonces, se han logrado muchas cosas, debemos de pronto aprender un poco de lo que se ha hecho en el Caribe de manera regional y de pronto traerlo y trasladarlo y adaptarlo y adoptarlo para nuestra región latinoamericana continental, porque esa cooperación nos puede ayudar mucho. Pienso que el fenómeno migratorio ha hecho que muchos países empiecen a trabajar conjuntamente en temas de seguridad escolar que deberían ir mucho más allá solamente del fenómeno migratorio y puede ser una oportunidad para aprender entre países, para aprender de metodologías, para aprender de cómo hacerlo mejor, no reinventar la rueda, compartir metodologías, guías, técnicas, experiencias, y esto nos puede favorecer mucho. Gracias, Henry. Muchísimas gracias, Jair. Damos el pase entonces a Paula para que pueda compartir sus reflexiones sobre este punto. Adelante, Paula, te escuchamos. Gracias, Henry, gracias, colega. Este es el lugar que me gusta. Pero le agradezco el cambio improvisado del orden de la presentación. Para no repetir lo que mencionaron Yair y Susana, tal vez solamente quedarme con 3 experiencias que hemos estado viendo en la región que han cumplido un rol muy interesante. Primero, en el caso de Perú, me parece que el programa Lima Aprende es un tipo de experiencia muy concreta que está atendiendo, por ejemplo, a todo un grupo de estudiantes que se encontraban fuera de la escuela. Este es un desafío especialmente difícil en este contexto de pandemia, porque sabemos, y toda la evidencia nos indica que los estudiantes y las estudiantes refugiados son quienes más riesgos poseen para volver al contexto educativo después de un cierre prolongado. Por tanto, quería destacar esa iniciativa. También en el caso de Ecuador, que recientemente el año pasado hizo una modificación normativa muy relevante, el Acuerdo Ministerial 42A, que cambia de alguna manera los procesos para la inclusión educativa de estudiantes migrantes y refugiados
en situación de movilidad, como está referido en el marco normativo, y en el caso de Chile, porque yo sé que algunos colegas mencionaron la ausencia de información para planificar. Probablemente la información y la evidencia es uno de los elementos centrales para realizar planificaciones exitosas, ¿no? Y en el caso de Chile se desarrolló un número específico llamado el Identificador Provisorio Escolar para estudiantes migrantes y refugiados que se encontraban en situación migratoria irregular, que es probablemente la población que más, o sea, que menos evidencia tiene dentro del sistema educativo para hacer seguimiento de trayectorias educativas. Este es un número único que es asignado a esos y esas estudiantes y que permite la trazabilidad de esas trayectorias, ¿no? Estos tres ejemplos evidencian de alguna manera ciertas acciones transformadoras que se han realizado en los ministerios de educación, que se han ido acoplando a las planificaciones ya más a largo plazo, y que sin duda pueden ser complementadas por estas acciones que han estado comentando Landy, creo, en el chat, Graciela, que son acciones incluso a nivel local que especialmente relevantes, ¿no? Y solamente quería hacer una mención específica, hoy día justo salió del horno un informe de necesidades que realizó la UNESCO en colaboración con el Ministerio de Educación de Chile. Es un informe de análisis de la situación educativa y del derecho a la educación de estudiantes migrantes y refugiados. Ya hemos hecho este informe en Perú y en Colombia, y en el informe hay una metodología, yo sé porque alguien preguntó en el chat sobre metodologías de análisis del sector de educación que puedan también colaborar con la planificación, así que voy a dejar el link en el chat para poder compartirlo con las y los colegas que nos acompañan hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula, por estos ejemplos, que estoy seguro van a ser bastante útiles para quienes nos están acompañando. Vamos ahora a leer algunas de las experiencias que nuestra audiencia está compartiendo en este momento. Y aquí tenemos a Miguel Ángel Valdés Orozco de México, compartiendo una experiencia frente a un fenómeno migratorio. En México se construyeron albergues para recibir a la población migrante trabajadora, guarderías para ellos y atención escolar a alumnos por la noche con alimentos. Desde México también, José Alfredo Monte Jiménez y Benjamín Culebro mencionan que en México el gobierno actual, uno de los programas que promueve es Sembrando Vida. Esto lo hace a través de un plan de bienestar, pues al darle alternativas de trabajo, evita que emigren, y esto tiene una repercusión en la educación. Lo otro es el sistema de becas y alimentación para estudiantes en algunos niveles educativos. Desde Lima, Perú, Américo Donaire nos comparte que en Perú se han alineado algunos procesos apoyados en el marco normativo para una ágil y eficiente adaptación de niños venezolanos hacia la educación básica regular, la EBR, y de profesionales de diversas áreas. Desde Uruguay, Gabriela Salzamendi nos comenta que algo concreto en Uruguay es que se creó en el Grupo de Educación Inmigrantes en la órbita del ministerio e integrado por representantes de todos los subsistemas. Un interesante ejemplo de articulación intersectorial. Se generaron materiales como la guía para el ingreso de migrantes al sistema educativo y en el chat podemos encontrar además el link que Gabriela nos está compartiendo. Muchísimas gracias, Gabriela. De hecho, vamos a usar ese link y a compartirlo para los miembros de la red en el espacio dedicado al tema como recurso para que esté además de disponible en este webinar dentro de la red de especialistas. Landy Borges menciona que en México hay acciones concretas para atender estos fenómenos migratorios que son constantes. En educación básica llevamos un programa nacional de convivencia escolar que permite realizar acciones de autoconocimiento, valoración e integración, acciones individuales al interior de las familias y generales para un grupo o escuela. Excelente. Una de las cosas que me parecen fundamentales dentro de lo que Yair, Susana, Paula comentaron es el hecho de todas estas iniciativas que se están dando a nivel de los países, ¿no? Justamente Paula mencionaba, bueno, si a mí me pregunta un funcionario en la fila del café, antes yo le preguntaría al funcionario qué es lo que está haciendo. Y es que me parece que tenemos una enorme oportunidad como comunidad de poder aprender unos de otros. Esto
que podríamos llamar de cooperación sur-sur, de aprendizaje entre pares, me parece que tendría que ser canalizado, apoyado de alguna manera. Desde nuestra humilde contribución tenemos esta red de especialistas en donde estamos lanzando un foro temático sobre planeamiento con sensibilidad a las crisis, en donde quienes son parte de la red pueden compartir recursos, hacer preguntas y apoyar a otros colegas en otros países que estén en la misma ruta. Pero además, dentro de las actividades del proyecto que estamos desarrollando este año, nosotros estamos ofreciendo espacios de encuentros entre dos países, dos equipos de dos ministerios de dos países diferentes que quieran aprender unos del otro sobre un tema en particular. Por ejemplo, cómo se está trabajando en el país número 1 el tema de migración en contextos de COVID en zonas de frontera. Y el país número 2 está interesado en aprender de las experiencias del país 1. Esto que nosotros consideramos fundamental, me parece que capitaliza la enorme riqueza que nuestras y nuestros funcionarios de la región tienen por ofrecer a esta red. Y es nuestra labor, como desde el Sistema de Naciones Unidas, poder colaborar en que este diálogo se desarrolle y que este proceso de fortalecimiento, de caminar conjuntamente, podamos ir de la mano con ustedes en este camino. Más adelante estaremos compartiendo seguramente un boletín que saldrá el próximo mes con más detalles sobre estas mesas de trabajo, que es como hemos denominado a estos espacios de colaboración entre países para poder desarrollar estos procesos de acompañamiento en estos diálogos. Pues bien, muchísimas gracias a quienes nos han acompañado en este espacio. Hay, me parece, muchísimos temas, muchísimos aportes por parte de nuestros especialistas. Recuerden que sobre el final del evento se harán algunos anuncios importantes sobre los certificados de participación, y antes de pasar a la ronda de preguntas por parte de nuestra activísima audiencia, invitamos a nuestra colega Mariana Clusellas, quien es coordinadora del área de formación de nuestro instituto, para que nos cuente sobre el marco referencial que usamos para hablar del planeamiento educativo con sensibilidad a las crisis y que se viene trabajando desde el IPE UNESCO, y las consideraciones a tener en cuenta sobre este tema para América Latina y en el contexto actual. Entonces, para Mariana, quisiera preguntarle qué marco referencial se maneja desde el IPE UNESCO sobre planeamiento educativo con sensibilidad a las crisis, y qué consideraciones haría sobre ese marco para el contexto de América Latina y en particular para el contexto actual. Adelante, Mariana, te escuchamos. Bueno, gracias, Henry. La verdad que es un gran desafío intervenir ahora. Yo, por el contrario de Paula Krenner, hubiera preferido ir primero porque es tan rico el intercambio que se ha dado y entiendo que el protagonismo es de las personas que nos acompañan en calidad de participantes, así que simplemente destacar un punteo en esta conceptualización que tú hacías de horizontalizar la construcción de conocimiento y el aporte que el IPE puede hacer en esta línea. Lo primero que me gustaría decir es que hablamos de planeamiento educativo con sensibilidad a las crisis, o agregaría ahora la superación del planeamiento normal, como decía Yair al inicio. Y en este punto quisiera decir que la Oficina de América Latina del IPE desde hace tiempo tiene una perspectiva y que la desarrolla a través de todas sus formaciones, que tiene más que ver con un planeamiento estratégico y situacional, que justamente trata, digamos, incorpora la no normalidad o la incertidumbre como rasgo saliente de lo social.
Y así que bueno, teniendo tanta presión voy a tomar la invitación como si me hubiera colado en la pausa café, y voy a hacer un breve punteo. Nosotros desde el IPE trabajamos con, como decía Henry, sobre un marco referencial, y quiero destacar que es referencial porque es justamente una referencia, para aclarar de qué hablamos por lo pronto desde el IPE cuando hablamos de planeamiento con sensibilidad a las crisis o sensible a las crisis. Porque, por supuesto, en el contexto actual de crisis sanitaria, proliferan, el término planeamiento con sensibilidad a las crisis o planeamiento de situación de crisis prolifera, y no tenemos claridad sobre qué hablamos. Desde el IPE la propuesta se basa en un marco referencial que tiene como pilares algunas cuestiones. Trabajar el planeamiento para dar respuesta a un contexto que es cambiante, transversalizar la forma de hacer planeamiento, entendiendo que no es posible hacer una clasificación de diferentes tipos de crisis, que de hecho, como señalaban Susana, Paula, creo que también, no son crisis sino fenómenos propios de lo social, y lo que debe atender el planeamiento es que esos fenómenos propios de lo social no se conviertan en crisis, menos aún en desastres, sino que podamos anticipar con planeamiento trabajando en dos planos, en la anticipación y también en la capacidad de respuesta, porque me parece que el problema central es cuando estos fenómenos propios de lo social, que es lo que lamentablemente suele ocurrir, se convierten en, producen, quiero decir, desigualdad. Lo otro es destacar que este marco referencial no comprende las crisis, no las puede clasificar, porque no, digamos, no es que, por ejemplo, llegó la pandemia y entonces el resto de los fenómenos cesaron, sino que a lo que ya venía sucediendo, como bien señaló también Susana, se sumó además el contexto de pandemia, que además afectó más negativamente y con más virulencia a los grupos más desfavorecidos. Y yo creo que ahí, como institución de las Naciones Unidas, tenemos un compromiso muy fuerte enmarcado en la Agenda 2030, pero que la verdad que tenemos como sueño y como responsabilidad, diría yo, transformarlo en acciones concretas, salirnos del discurso y poder llevarlo a acciones concretas apoyando a los ministerios y a quienes están en el frente de batalla en este momento, los ministerios de educación, compartiendo un poco lo que decía Paula también. ¿Qué tiene particular este marco referencial? Bueno, lo que decía antes, la crisis no es lo mismo que el desastre. El planeamiento con sensibilidad a las crisis justamente lo que busca es evitar que el fenómeno se convierta en crisis al producir desigualdad o al vulnerar derechos, y mucho más que se convierta en desastre. Incorpora, de hecho, un concepto, el elemento de reducción del riesgo de crisis, justamente para evitar que esos fenómenos se conviertan en crisis y o desastres. Y aporta algunas categorías útiles para integrar el proceso de planeamiento desde el inicio, que tienen que ver con la prevención, la preparación y la mitigación. Y no siempre es posible, como se dijo también, hacer prevención, porque nos sorprende la crisis, el fenómeno. Yo misma nosotros mismos nos vamos deconstruyendo y reconstruyendo y revisando esas categorías. No siempre es posible prepararse, pero siempre es posible mitigar, siempre. Y ese es el llamado que hacemos desde el IPE, y por eso consideramos tan importante hacer planeamiento. Y aporta un concepto que se mencionó y que de hecho finalmente lo pusimos en el título del evento, que es esta idea de resiliencia, tomándola un poco desde la resiliencia en lo subjetivo a lo que sería la resiliencia en los sistemas educativos, que tiene que ver, Susana ya lo escribió, con poder fortalecer a los sistemas educativos para que puedan planificar y anticipar, a la vez que dar respuesta a elementos de sorpresa. ¿Cómo se logra esta resiliencia? En términos conceptuales. En lo concreto hay que ver cada situación en particular, y ahí yo también preguntaría en la fila del café a las personas que están a cargo de las tareas de planeamiento en este momento tan particular, ¿qué es lo que están haciendo? A nivel conceptual, institucionalizando esta perspectiva que transversaliza el atender situaciones que pueden derivar en crisis, y que integre el planeamiento en dos planos.
a más largo plazo, anticipatorio y a corto plazo, capaz de dar respuesta a eventos sorpresivos. Esto no es algo nuevo, esto ya lo reconocía Carlos Matus en los años, en el siglo pasado, en el milenio pasado, la cuestión de la incertidumbre como rasgo distintivo de lo social, y ahora se le aporta, digamos, además, sobre eso aportamos este marco referencial de planeamiento con sensibilidad a las crisis. Ahora viene la pregunta del millón. Este marco referencial, que fue desarrollado desde el IPE París en 2012, previo a la crisis que se vive actualmente, sanitaria, ¿sirve? Y ahí tengo una respuesta, digamos, personal, profesional, ¿no? Entiendo que no es un café, es un café entre colegas. Los marcos de referencia siempre sirven en tanto en cuanto los tomemos como marcos de referencia. Pero lo importante está en no adoptarlos ciegamente ni con rigidez, sobre todo si queremos aportar a este cambio de paradigma que requiere este escenario de complejidad que ahora se ha evidenciado, pero digamos, la complejidad de lo social estaba presente antes. Y en relación con estas categorías, bueno, tal vez por ahí no, con seguridad revisarlas, pero tomarlas porque justamente la complejidad de lo social es tal que entonces nos quedan dos caminos. O nos entregamos, digamos, se suele decir a la evolución de los eventos, y a mí no me gusta decir evolución, porque a veces el desarrollo natural no implica evolución, sino involución, en el sentido que producen más desigualdad. El planeamiento tiene ahí un rol más importante, o la otra es planificar en medio de la incertidumbre. Y nosotros abogamos por esta segunda opción. ¿Por qué? Porque es la única forma de torcer el desarrollo natural que seguirían los eventos, que por cómo están dadas las condiciones, y bueno, esta es una disquisición más filosófica, por eso invitamos a quienes participan hoy a sumarse a estos distintos espacios que pone a disposición el IPE, permiten hacer asible esa realidad tan compleja. Es la única forma, más aún si creemos que el planeamiento debe contribuir, como creemos, un mundo más justo, porque como dije recién, naturalmente no lo es. Entonces, digamos, para finalizar, combinar esta idea de anticipación en el planeamiento con capacidad de respuesta en forma permanente. Ambas dimensiones son las caras de un planeamiento con sensibilidad a las crisis, que tiene como objetivo construir resiliencia en los sistemas educativos. No quiero sacar más tiempo, me quedaría conversando, pero me encantaría escuchar la ronda de preguntas y respuestas de quienes nos acompañan hoy. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Me parece que has sintetizado muy bien varias de las observaciones y de las preguntas que surgieron a propósito de los 3 bloques de intercambio, así como los varios comentarios que surgieron a partir de la audiencia. Y me parece que también nos dejas nuevos desafíos para seguir pensando, deconstruyendo y construyendo el proceso de planeamiento. Solo tengo una pregunta, para dejar así, bueno, una pregunta, no me corresponde a mí, pero justamente ayer escuchaba a alguien decir, un año de pandemia y nuestros estudiantes se han confundido, estoy citando textual, nuestros estudiantes se han olvidado los contenidos. Yo digo, ¿nos sirve una educación que al año los estudiantes se hayan olvidado el contenido? ¿O sería bueno pensarlo de otra manera? ¿Será que tenemos que trabajar desde lo educativo otras cuestiones que no tengan que ver con contenidos, sino con otro tipo de habilidades? Sin desmerecer, por supuesto, el tema de contenidos. Muchas gracias, Mariana. Sí, definitivamente yo creo que uno de los grandes temas que salió, y luego lo vamos a ver, es el tema de la resiliencia y cómo esa resiliencia de los sistemas debe entenderse también en varios niveles. Resiliencia a nivel de las instituciones, resiliencia a nivel individual, y cómo también esta pedagogía de la resiliencia que está en el corazón del proceso de planeamiento aterriza también en las propuestas educativas.
Así que definitivamente me parece que está muy articulado con lo que veníamos discutiendo. Ahora bien, tenemos varias preguntas del público y estamos un poquito cortos de tiempo, así es que quisiera proponer a nuestra audiencia que puedan acompañarnos unos 10 minutos más. Vamos a extender unos 10 minutos este espacio para poder conversar sobre las preguntas que nos han alcanzado y poder tener algunos comentarios de parte de quienes nos acompañan. Te pido, Mariana, que no te vayas muy lejos, que puedas ayudarnos también en estos últimos momentos de intercambio de ideas y de poder seguir adelante con este diálogo. Pues bien, tenemos entonces algunas preguntas del público. Ana Vigil de México. Voy a leerlas todas y luego quisiera invitar a nuestros panelistas a que puedan elegir alguna con la que sientan que podrían tener una mejor contribución y poder abrir el micrófono y compartir sus ideas, ¿no? La primera pregunta es de Ana Vigil de México y ella nos pregunta por qué metodología sería adecuada para poder planificar frente a fenómenos emergentes. Luego, Alicia Eugenia Olmos nos pregunta, ¿cómo podemos aprender de las experiencias de resiliencia de nuestros sistemas educativos? ¿Podemos transformar estas experiencias en instrumentos útiles para planificar? Romina Berardi, de Argentina, nos pregunta, ¿hay diferencias entre el marco teórico del planeamiento estratégico y la planificación para situación de crisis? Renata Simbark, de Brasil, nos pregunta una planificación de lo que sea, sin una evaluación continua, constante y estratégica y estructurada, es prácticamente un esfuerzo sin retornos. Necesitamos metodologías de evaluación y medición, tanto cuanto planificaciones y acciones estratégicas. ¿Quién evalúa a quién? ¿Cómo y a nombre de quién? Muy bien, abrimos el espacio. No te preocupes, Paula, no te vamos a llamar primero. Me parece que podríamos empezar con alguien que tenga el micrófono abierto. Se me ocurre que Susana, que tienes el micrófono abierto, lo acaba de cerrar. Eso es trampa. Adelante, Eso es Susana. trampa. Bueno, yo voy a referirme a la última pregunta, que creo que es sustantivo. Efectivamente, porque, bueno, ¿en qué consiste la evaluación? Yo no me voy a meter en esa discusión, digamos, con un grupo de gente tan erudita en ese sentido, pero efectivamente, ¿quién evalúa y por qué evalúa, para qué evalúa, desde dónde evaluamos? Yo creo que ahí tiene que haber un proceso de feedback, retroalimentación desde varias vías, ¿no? Por supuesto, desde lo profundo y lo metodológico, obviamente que la retroalimentación tiene que ir de manera interna, y desde la planificación tenemos que empezar a establecer sistemas de evaluación específico o de valoración o de medición sobre cómo estamos planificando para la gestión del riesgo, por ejemplo. Hay una herramienta justamente, y que ahora deberíamos desde el grupo regional, por ejemplo, empezar a evaluar si es sensible o no al COVID y a la intersectorialidad, que es el sistema de indicadores de gestión del riesgo de los ministerios de educación, ¿no? Y que lamentablemente a veces, por ejemplo, es tomado como un elemento solo para las amenazas o los fenómenos que tienen origen natural. Pero resulta que definitivamente debemos involucrar situaciones como, por ejemplo, el desplazamiento y situaciones que son de origen natural, como la pandemia, pero que definitivamente seguimos viendo en nuestros paradigmas como una cosa puntual y emergente, ¿no? Entonces, debe haber una introspección primero, pero también tienen que esos mecanismos de evaluación, que quizás no sean tan complejos, empezar a tomar en cuenta, creo yo también, y creo que tú lo mencionaste, Henry, en una de nuestras conversaciones, es cómo nosotros estamos tomando en consideración el accountability, la rendición de cuentas hacia el exterior, ¿no? Inclusive me atrevo a
a establecer, y es una cosa que nosotros en el Grupo Sectorial de Educación hemos estado trabajando mucho, y es cómo nuestros sistemas de planificación valoran la opinión, la voz de los propios niños, niñas, adolescentes y jóvenes que están insertos en los sistemas educativos. Esto es fundamental, porque ¿para quién es realmente el sistema educativo, no? Y lo estamos haciendo realmente. ¿Cómo están sintiendo ellos a su docente? Vamos al otro nivel. ¿Estamos valorando la opinión de los docentes desde la planificación de los ministerios de educación? ¿Cómo nos están percibiendo desde la planificación a nivel nacional en los territorios? Ese proceso de planeamiento y de valoración y de evaluación de nuestra planificación se está llevando a cabo en los distintos niveles territoriales con nuestros propios docentes, que son los que ejecutan al final, por ejemplo, la currícula, y son los responsables de la respuesta al final. Ellos son como las enfermeras, los médicos del sistema de salud. Son los primeros respondedores al final, ¿no? Entonces, estamos evaluando también las necesidades y cómo ellos están percibiendo la respuesta, por ejemplo. Entonces, yo no creo que la evaluación se tiene que dar en distintos niveles, con distintas complejidades, y por supuesto también debe de tener una valoración transdisciplinaria en cuanto a cómo estamos evaluando, ¿no? Los distintos aspectos, las distintas dimensiones de la evaluación, ¿no? Y ahí yo lo dejo para la siguiente pregunta. No sé si estoy dejando más dudas que respuestas realmente, pero creo que es importante relevar lo que hemos venido trabajando, y valoro profundamente, porque no creo que nosotros somos los que tengamos que dar la respuesta. Yo creo que todos los que están aquí en este grupo de especialistas que se están formando en el programa del IPE son los propios y llamados a esa conclusión, ¿no? Entonces yo lo dejo hasta aquí en esta pregunta y dejo la palabra a mis colegas ahora de ahondar en el tiempo ya. Muchas gracias, Susana. Me parece genial que nos dejes dudas y nos motives a formularnos preguntas. Esto parece que es un excelente indicador que el diálogo ha sido muy productivo. Me parece que arriesgarnos a salir de nuestras certezas y estar abiertos a abrazar la pregunta, me parece que lo único que nos va a motivar a avanzar y a caminar. Así que te agradezco por estas ideas tan movilizadoras. No sé si Jair o Paula quisieran comentar algo sobre alguno de los puntos que fueron planteados por los colegas de la audiencia. Sí, ahora sí voy a decidir, que ahora sí quiero hablar primero. Adelante, Paula, No, te escuchamos. tenía unas reflexiones en relación a lo que había planteado Susana recién, que hay una dimensión nacional de los diferentes actores, etcétera, ¿no? Pero también quería hablar, y tal vez porque formo parte del equipo de la oficina regional, entonces insistimos con algunas ideas de solidaridad regional, ¿no? Así que quería ocupar esta oportunidad para también mencionar eso, ¿no? Hay ciertos desafíos que se han presentado en los sistemas educativos durante estos últimos años, que probablemente son el gran ejemplo de que las fronteras, no, voy a decirlo de otra manera, de que hay algunos desafíos que superan las fronteras, ¿no? Y que probablemente más que nunca requerimos de acciones de aprendizaje sur-sur, primero por lo que mencionaba Mariana respecto a algunas categorías de otros continentes donde tenemos que cuestionarlas, saber si efectivamente operan para esta región, si los desafíos propios de desigualdad de esta región, la región más desigual del mundo, requieren acciones específicas en pos de la justicia social, pero también porque creo que el fenómeno de la movilidad humana ha puesto en relieve que las trayectorias educativas de las y los estudiantes superan las fronteras, ¿no? Y ya tenemos estudiantes que inician su trayectoria de movilidad hacia la sociedad acogida y que durante ese periodo de tiempo deben transitar por muchos sistemas educativos. Por tanto, pensar solamente el desafío como un desafío nacional del sistema educativo nacional también tiene algunas limitaciones, ¿no? Y en ese sentido creo que las metodologías que mencionaban para la planificación educativa debiesen requerir también
algunos instrumentos de carácter regional, que basados por supuesto en el principio de solidaridad, permita garantizar la culminación, la permanencia de esas trayectorias educativas de muchas y muchos niños y niñas de nuestra región hoy en día, ¿no? Así que quería solamente dejar esa variable que pienso a veces está poco considerada en las discusiones, pero que creo que este espacio de trabajo que propone el IPE, el curso, la comunidad de prácticas de los y las especialistas, sin duda fortalece esas posibilidades de coordinación más allá de las fronteras. Así que solamente quería agradecer ese espacio y lo dejo también como una pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos de esos espacios cada vez más fructíferos? ¿Cómo nos coordinamos entre equipos de múltiples países? ¿Cómo generamos intercambios basados en la solidaridad? Son respuestas que tampoco tengo yo, así que me encantaría también dejarlas acá a las y los colegas que nos han estado escuchando el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con Yair, entonces. Adelante, Yair, te escuchamos. Gracias, Henry. No, solo para complementar un poco lo que ha dicho Paula y Susana, me pareció muy interesante la pregunta de Ana acerca de las metodologías y pienso que también Mariana lo planteaba, ¿no? Hay muchas metodologías, muchos métodos, pero que aparte de adaptarlos, hay que adoptarlos a nuestras propias realidades. Hoy en día, por ejemplo, se ha tratado mucho sobre el marco integral de seguridad escolar. Es un marco que se ha desarrollado desde hace muchos años y que está en constante evolución. Las bioamenazas como el COVID, este tipo de fenómenos sociales como las migraciones, ha hecho que este marco integral de seguridad escolar pues se vaya adaptando de alguna u otra manera a los nuevos contextos. Pero si uno va un poquito más atrás, ese marco integral de seguridad escolar fue una gran construcción multidisciplinaria, transdisciplinaria, que fue muy interesante desde el inicio, porque fue a través de un pedido de los mismos países que dijeron queremos tener una herramienta que nos ayude a evaluar nuestros niveles de seguridad escolar. Y esa herramienta se le pidió al sistema de Naciones Unidas y a las grandes organizaciones trabajando en temas de seguridad escolar, como Save the Children, Plan International. Y lo curioso fue que en la primera reunión, cuando se habló de ese tema, dependiendo quién tomara la palabra, todos tenían un concepto diferente de lo que significaba la seguridad escolar. Si hablabas con los colegas de la UNESCO, del sector de educación, obviamente, currícula. Si hablabas con los del sector de ciencias naturales, decían, no, es infraestructura. Si hablabas con el Banco Mundial, decían, no, es presupuestos fijos. Si hablabas con los colegas de Save the Children o Plan International, decían, no, es gestión del riesgo en las escuelas. Entonces, vemos que todos estos temas, pues, tienen muchas miradas y estas miradas, como lo dije desde un principio, necesitan una mirada interdisciplinaria para poder verdaderamente abarcar lo que se ha hecho. Entonces, en las metodologías, plantearía que, bueno, que ya hay ciertos marcos, como el marco integral de seguridad escolar, que hay que adoptarlo a su propia realidad y hay que adoptarlo, pasarlo desde el nivel nacional al nivel subregional, al nivel local, pero hay que ir más allá, hay que ir al nivel de escuela y hay que llegar a donde se quiere al final, que es el estudiante mismo. Ese marco tiene que ir allá y toca darle todas las herramientas posibles para entender cuál es la infraestructura que él necesita, cuál es el tipo de gestión que ese estudiante necesita y cuál es el tipo de educación que necesita para la adaptación, para la sostenibilidad, para el desarrollo regenerativo, etcétera, etcétera. Y obviamente para la reducción de riesgo. Y esto es lo que tiene que adaptarse de alguna u otra manera así, yendo no desde la política nacional hacia abajo, sino desde el estudiante mismo hacia arriba. Y ahí plantearía ese tema de las metodologías. Discúlpeme, estoy con mi hija acá, como lo podrán saber. Amaya, por favor, espérate un minuto que estoy hablando en una reunión, ¿listo? Qué pena con ustedes. Y alguien hablaba del tema del aprendizaje en la resiliencia. Me parece que es súper interesante esa pregunta, porque la pregunta que toca plantearse acá es, ¿la resiliencia es un fin o es un proceso? ¿Queremos llegar a la resiliencia o es la resiliencia la que nos va haciendo de alguna otra manera que nuestros sistemas sean ahí? Hay muchos teóricos que han planteado este debate de si es la resiliencia un proceso o es un fin. Y muchos de los que se han inclinado por el decir que es un proceso son aquellos que incluyen temas como el aprendizaje dentro de ese mismo proceso. Es un poco las diferentes teorías que se han planteado frente a este tema. Pero la pregunta se las dejo a ustedes. ¿Es la resiliencia para ustedes mismos un fin
o hace parte de un proceso que se va retroalimentando. Entonces, como me pidieron terminar con una pregunta y más preguntas, pues les dejo esta para que ustedes de alguna u otra manera se vayan con estas dudas a tomar los cafés, y estoy seguro que en todo este currículo que se está montando, en este programa que está ofreciendo el IP y la UNESCO, yo estoy seguro que ahí van a encontrar muchas respuestas, pero también muchas preguntas para seguir construyendo sistemas mucho más resilientes. Muchas gracias, Henry, y a todos. Muchísimas gracias, Jair. Vamos ahora con Mariana, dado que la pregunta, las varias preguntas tienen que ver con el proceso de planeamiento, las diferencias entre el planeamiento estratégico y el planeamiento con sensibilidad a las crisis, y si hay marcos teóricos diferentes alrededor de esto. Mariana, te escuchamos. Gracias, Henry. Bueno, acá diría, como decíamos el otro día cuando preparábamos el evento, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo, no? Tengo muchas ideas dando vuelta. Primero quiero destacar que quién hubiera imaginado que íbamos a tener un evento donde íbamos a tener una niña, creo que es la de Jair, mientras su papá está trabajando. Es parte de lo nuevo, de lo que se ha producido, y no tenemos ninguna pena. Lo integramos como parte de lo que va sucediendo. Pero vuelvo al tema que me convoca Henry, si no. Primero, la pregunta sobre la diferencia entre planeamiento estratégico situacional, y planeamiento, como si fuera poco, planeamiento educativo con sensibilidad a las crisis. Son todos marcos referenciales un poco más desarrollados, no tan desarrollados, que se complementan. Es decir, el situacional se construye sobre el estratégico, y el con sensibilidad a las crisis se construye tomando muchos elementos del planeamiento situacional. Lo que pasa es que, como sucede con muchas cuestiones, no se ha difundido un pensamiento latinoamericano que en realidad hubiera servido para todos los países del mundo, digamos, porque reconocer como rasgo distintivo la incertidumbre que implica lo social, como dije, ahora es evidente, pero desde siempre esto fue así. Ahora la crisis, digamos, nos puso contra las cuerdas, por decirlo de alguna manera, y ahora sí ya no nos podemos escapar, y ahora sí yo creo que como institución de las Naciones Unidas tenemos una responsabilidad irrenunciable de apoyar a los ministerios en esto para, como decía, pasar de lo que se dice en una agenda en la que creemos a hechos concretos y cómo trabajar. También retomar este tema que creemos que es como un rasgo diferencial de lo que trabaja nuestra oficina en América Latina. Creo que lo dije en la intervención anterior, pero me gustaría volver a destacarlo. E incluyo acá otros países que, como diría también un referente que sugiero leer, Boaventura de Sousa Santos, de Portugal, habla del sur geopolítico. Es decir, tenemos otros países que no son de nuestra región propia de América Latina, pero que comparten desafíos muy similares. Y está bueno que podamos tejer redes con esos países. ¿Y qué es un sur geopolítico? Porque en el hemisferio sur tenemos países que se parecen más a países del norte y otros que no, digamos. Y creo que en ese sentido el sur geopolítico, América Latina, países de África, tienen la posibilidad de desarrollar, de revisar estas categorías que tenemos como referencia y que son necesarias y que son muy útiles, para reformularlas y aportar y enriquecerlas. No deberíamos tener miedo de ponerlas en cuestión, por el contrario, creo que eso es lo único en que tomo para esta situación actual la palabra oportunidad, porque de verdad yo creo, y lo he dicho todas las veces que me han convocado, una situación que tiene un costo tan alto a nivel social, en vidas humanas, pérdidas económicas, pérdidas sociales, y lo que todavía lamentablemente está por dejar, decir que es una oportunidad a mí me hace como ruido. Lo que sí es una interpelación muy profunda a revisitar las categorías con las que hacemos planeamiento. Bueno, estoy un poco vehemente, Henry, me parece que me pasé de mis minutos, vuelvo al café.
Muchísimas gracias, Mariana, por la vehemencia y por ayudarnos a plantearnos nuevas preguntas. Eh, bueno, terminamos esta sección con quienes nos han acompañado en el panel. Muchas gracias a Yair, Susana, Paula y Mariana por ayudarnos a transitar a través de varios temas complejos y categorías que nos pueden ayudar a pensar el proceso de planeamiento en contextos de alta complejidad desde nuevos referentes. Contamos hoy día con la representación de 16 países de América Latina en la audiencia. Tenemos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Ecuador, Uruguay, Venezuela. Y también, ciertamente, nos acompañan participantes de Angola. A todos ustedes, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. En total, nos han acompañado 200 personas de 17 países en este evento y agradecemos el interés y todas las contribuciones a lo largo de los diferentes bloques. Intentaré en este punto hacer alguna conclusión, pero no sin antes poner una imagen construida con las participaciones y los comentarios de todos ustedes. No sé si el equipo podría, perfecto. Ahí tenemos una nube de palabras con el contenido de las discusiones y las contribuciones de nuestra audiencia. Hay varias cosas que me llamaron la atención de esta nube de palabras. El tema de flujo migratorio, ciertamente, el tema de inclusión, trabajo colaborativo, el tema de contexto, diversidad, brecha digital, pero sobre todo en el centro y muy grande la palabra resiliencia. Y creo que este cuadro nos dice mucho, y nos plantea nuevas preguntas, nos plantea nuevos desafíos al momento de pensar las categorías con las que nos aproximamos a los procesos de planeamiento. Más aún pensando en los procesos de planeamiento con sensibilidad a las crisis y que pretenden abordar los diversos fenómenos de los que el día de hoy hablamos. En nuestra región, la recurrencia de distintos tipos de situaciones de emergencia y de crisis prolongadas y que constituyen más bien fenómenos, son una amenaza para la seguridad de las personas y ponen en jaque a los sistemas educativos de la región, obstaculizando la posibilidad de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida de las personas. El planeamiento educativo que toma en cuenta y que incorpora en sus planes los riesgos que implican las crisis de diverso tipo y duración, habilita a los países y principalmente a sus estados para gestionar mejor sus sistemas educativos, antes, durante y después, no solo de las crisis, sino también en el abordaje de los fenómenos, asegurando, por lo tanto, el derecho de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas a la educación y a la seguridad. Se destaca la importancia del planeamiento intersectorial. Ya Yair lo había mencionado, Susana y Paula también lo reforzaron. Los impactos de la crisis son transversales y requieren de soluciones que involucren diversos ministerios y agencias estatales, así como diferentes niveles de gobierno. Además, los diferentes tipos de crisis pueden intersectarse en sus efectos sobre las personas y los sistemas educativos, lo que resalta aún más la importancia de que las respuestas de prevención planificada, de mitigación de los efectos, sean abordadas de manera multisectorial. Pero además es importante tener una articulación intergubernamental, articulando el gobierno central con el gobierno local, aterrizando en el territorio el proceso de planeamiento con procesos participativos y que permitan procesos de apropiación por parte de la población. En relación a la prevención y a las respuestas de mitigación, se destaca el desarrollo de herramientas de monitoreo, seguimiento y evaluación por parte de los ministerios de la región, ya que cumplen funciones de prevención, anticipación de ocurrencia, profundización de crisis naturales y sociales, corrección de las medidas de mitigación y rendición de cuentas y participación. El aceleramiento de los procesos migratorios y de desplazamiento forzado en la región han puesto a los sistemas educativos de nuestra región bajo una enorme presión para poder asegurar el cumplimiento del derecho a la educación de las personas migrantes.
La migración y el desplazamiento interactúan con la educación a través de relaciones mutuas y complejas que afectan a los que migran, a los que se quedan y a los que acogen o pueden acoger a migrantes y refugiados. Estas dinámicas pueden incidir profundamente en la educación, requiriendo sistemas educativos que atiendan a las necesidades de quienes migran y de quienes se quedan en estos contextos. Creemos firmemente que la educación se constituye como un derecho humano y la migración forzosa voluntaria no implica dejar atrás ese derecho. Es por ello que instamos a los planificadores y autoridades de los diferentes ministerios a trabajar para garantizar su cumplimiento. No quisiera terminar sin aludir nuevamente a la palabra más mencionada en este webinar, y es la palabra resiliencia. El planeamiento educativo es una herramienta que ponemos a disposición de los países de la región para poder desarrollar esa resiliencia. Muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de estos minutos en este espacio. Y antes de despedirnos, le cedo la palabra a mi colega Natalia Fernández Laya, especialista de programa en comunidades de prácticas del IPE, y quien coordina la red de especialistas en política educativa de América Latina para realizar algunos anuncios finales. Adelante, Natalia. Muchas gracias, Henry. Hola a todos y a todas. No se asusten, prometo ser breve. Es solamente pasar por acá, saludarlos y contarles que, bueno, que en el marco de este excelente webinar celebrado en el día de hoy, nosotros desde el IPI UNESCO seguimos desarrollando algunas líneas de continuidad en el tema de planeamiento educativo con sensibilidad a las crisis, y desde ya queremos invitarlos e invitarlas a ser parte. En este sentido, desde las 3 áreas del IPE, el área de formación, de investigación y desarrollo y cooperación técnica, estamos trabajando en algunas cuestiones que quería compartir brevemente. Por ejemplo, desde el área de formación, a través del curso Planeamiento Educativo con Sensibilidad a las Crisis, se trata de una propuesta formativa online de 15 semanas de duración, compuesta por 6 módulos de 2 semanas cada uno. Se ofrece en español desde el año pasado, y este año también se hace la propuesta en portugués. Desde el IPE estamos convencidos que se trata de una formación clave para el planeamiento educativo mientras transitamos la pandemia, y también para garantizar sistemas educativos más resilientes para la pospandemia. El curso este año inicia el martes 11 de mayo, tanto en portugués como en español. Se encuentra abierta la inscripción, se siguen aceptando inscripciones hasta el martes 4 de mayo, y en el chat del Zoom van a poder encontrar información sobre el curso y el link para la inscripción. Desde el área de formación, desde el área de investigación y desarrollo, a partir de 2019 se viene trabajando sobre el tema de educación y movilidad. La generación de evidencia en relación a dicha temática emerge con urgencia en América Latina en un contexto en el cual se registra un aumento sustantivo de la movilidad intrarregional en las últimas décadas, y ante el surgimiento de flujos masivos de desplazamiento en los últimos años. Es por ello que durante 2020, y en cooperación con UNICEF-LACRO, se llevó a cabo un estudio sobre los obstáculos a la escolarización de los migrantes venezolanos en los países de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. En 2021, y a fin de profundizar este estudio, y en trabajo articulado entre IPE UNESCO, UNICEF-LACRO y OREALC UNESCO Santiago, se está desarrollando una segunda fase en la investigación que tiene como objetivo identificar y profundizar el estudio de buenas prácticas de inclusión educativa de estudiantes en situaciones de movilidad. Las experiencias seleccionadas serán analizadas por su capacidad de proveer antecedentes y recomendaciones para el diseño de políticas de inclusión educativa de los migrantes y refugiados en los 4 países bajo estudio en la primera fase: Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. La primera fase de la publicación ya está en las próximas semanas
a salir y al alcance de las manos de ustedes, va a quedar abierto al público. Sepan siempre que si ingresan a nuestro sitio institucional, en la solapa de investigación y desarrollo, pueden tener ahí actualizadas todas las publicaciones, y sepan que suscribiéndose también al sitio del IPE van a poder recibir esa información actualizada. Y por último, desde el área de cooperación técnica, en el marco del proyecto de Crisis Affected People on the Move, con el apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional, trabajamos junto al IPE París en el desarrollo de una estrategia de gestión de riesgo con foco en las personas en movimiento para el sector educativo de Guyana. Y desde la red de especialistas de política educativa del IPE, que es el programa regular del área de cooperación técnica, hoy tenemos el honor de anunciar el lanzamiento del tema Planeamiento y Crisis. El webinar de hoy es una de las tantas acciones que desarrollaremos desde la red sobre planeamiento educativo con sensibilidad a las crisis, haciendo foco en las poblaciones desplazadas en América Latina. El desafío en los próximos meses es llevar un conjunto de acciones que permitan un diálogo sostenido con funcionarias y funcionarias de la región sobre el tema. Para ello estamos pensando en la realización de nuevos webinars, talleres virtuales, mesas de trabajos bilaterales, entrevistas a referentes de la región y el desarrollo de 6 boletines digitales y un foro temático que va a estar al alcance de los miembros de la red. Hoy el tema y el primer tópico del foro ya se encuentra habilitado dentro de la red de especialistas, de la mano de nuestro experto temático y moderador, Juan Martín Soca, que tengo el placer de presentarlo. Juan Martín, junto a Julia Gerlo y Graciela Caldeiro, llevan adelante el proyecto de planeamiento educativo con sensibilidad a las crisis en el marco de la red de especialistas. Vale aclarar en este punto que la red de especialistas en política educativa es la comunidad de práctica de nuestro instituto, que junto con Henry tenemos el privilegio de desarrollarla desde junio de 2019. La red es un espacio de encuentro para funcionarias y funcionarias de la región, así también como para los egresados de nuestras formaciones de los programas regulares. Si aún no son miembros de la red, estamos dejando en el link, en el chat, un link para que puedan postular y ser parte de la red. Y aquellos que ya son parte, los alentamos a participar activamente, no solamente del tema de planeamiento y crisis, sino también de los otros temas que nosotros desarrollamos dentro de la red. Contarles que siempre queremos más cercanía con ustedes y por eso ya está habilitada la web app de la red de especialistas, que si ingresan al sitio desde sus dispositivos pueden descargar esta aplicación y hacer utilidad de esta herramienta. Así que ustedes ya pueden hacer uso de esa web app, cosa de estar cada vez más cerca de sus manos. Por último, muchas gracias Paula Klenner, Jair Torres, Susana Urbano, Mariana Crusellas, y los y las comprometemos a continuar esta tarea conjunta de avanzar y seguir trabajando en el tema. Gracias al equipo de comunicación y al de eventos, al equipo de la red, al equipo del área de formación por hacer posible este evento. Muchas gracias especialmente a todos y todas ustedes por participar del webinar. En particular, estuve emocionada durante todo el evento al leer sus mensajes en el chat y ver el nivel de compromiso asumido. Entre todos y todas, y juntos y juntas, vamos a lograr esta educación que estamos imaginando y queriendo. Esta creo que es la forma, o una de las formas. Sepan que el contenido de esta sesión quedará grabada y a disposición en nuestro canal de YouTube. En el chat le vamos a estar compartiendo el link de esta actividad donde podrán encontrarlo y también desde allí descargar el certificado de participación que se estará habilitando en los próximos minutos.
Y antes de retirarnos de la sala, quisiera solicitarles a todos y a todas que miren la cámara, sonrientes, para tomar una foto grupal, y que quede de esta forma plasmado todo el trabajo de este excelente webinar que lo construimos entre todos y todas. Si prenden sus cámaras, damos unos segunditos y nos tomamos esa bella foto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias una vez más por acompañarnos.